noticia es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, como siempre, desplegados en titulares. En Noticia Perú. La arremetida judicial contra Pedro Castillo no se detiene. La Procuraduría pide a la Corte Suprema de Justicia el embargo de sus bienes, que incluye una humilde casa rural en Cajamarca. Esto sucede en momentos en que se organiza una nueva gran toma de Lima. Lo analizamos. En Noticia Ecuador. El gobierno saliente de Guillermo Lasso apura sus planes contra el propio Estado. Anuncia un plan de aumento de la edad de jubilación y pide la realización de un informe a figuras conocidas por su amor al modelo neoliberal. Les contamos de qué se trata y profundizamos en ello. En Noticia Haití, sin conclusiones sobre una fuerza multinacional en la isla caribeña, terminó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La misma fue solicitada por el primer ministro, Ariel Henry, y apoyada por el secretario general del organismo. Rusia y China pidieron buscar otras opciones de apoyo para el pueblo haitiano. Les contamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, continúa la arremetida contra Pedro Castillo. Ahora es la Procuraduría General la que pide a la Corte Suprema de Justicia el embargo de sus bienes, que incluye una humilde casa campesina en Cajamarca. Tenemos detalles a continuación. El Procurador General de Estado, Daniel Soria, pidió al Poder Judicial el congelamiento y embargo de las propiedades muebles e inmuebles del expresidente de Perú, Pedro Castillo, y el primer ministro de su gabinete, Aníbal Torres, por presunto delito de rebelión en el intento de disolver el Parlamento e instaurar un gobierno de excepción que motivó su destitución y encarcelamiento el 7 de diciembre de 2021. En el caso del exmandatario, solicitó incautar 3 bienes inmuebles rurales en el departamento de Cajamarca, así como una casa en Tacabamba, en el norte de Perú. Con respecto a Aníbal Torres, 8 propiedades inmuebles a su nombre, como las ubicadas en un edificio de calle Los Eucaliptos, en el distrito limeño de San Isidro, y otras en el cercado de Lima, así como un vehículo rústico. La acusación se extiende también a la ex primera ministra Betsy Chávez y a los ex titulares de Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Soria argumentó que, de ser condenados, el embargo de los bienes formará como parte de pago en la reparación civil a favor del Estado. A su vez, en su cuenta de redes sociales, la Procuraduría General pidió a la Fiscalía General iniciar las diligencias preliminares contra los parlamentarios Raúl Doroteo del Partido Acción Popular, Javier Padilla de Renovación Popular, Silvana Robles de Perú Libre, tras supuesto reembolso irregular de combustible en días en los que no habrían tenido actividades oficiales. La defensa de Castillo rechaza el cargo de rebelión, pues el expresidente no usó armamento al anunciar la disolución del Parlamento. Castillo permanece en prisión hasta la fecha, mientras Betsy Chávez fue encarcelada en junio último. Huerta y Sánchez están en libertad condicional. Esfuércense, sean valientes, actúen siempre de acuerdo a sus principios y esperemos pronto el retorno a la democracia, el retorno al Estado de Derecho. Muchas gracias y nos vemos en un tiempo. El dictamen a Pedro Castillo sucede en momentos que agrupaciones sociales peruanas se organizan en nuevas movilizaciones de lucha contra el gobierno de la presidenta designada, Dina Boluarte, entre el 19 y el 28 de julio. Sumamos más información a esta hora con nuestro corresponsal en Lima, Ramiro Angulo. Ramiro, adelante, muy buenas noches.
Hola Tatiana, muy buenas noches. En efecto, la Procuraduría ha solicitado al Poder Judicial el embargo de los bienes de Pedro Castillo y Aníbal Torres. Esto en el marco del proceso que se le sigue por el presunto delito de rebelión tras el intento fallido del cierre del Congreso de la República el último 7 de diciembre. Hay que añadir también que la Procuraduría pide la exorbitante suma de 67 millones de soles como parte de la reparación civil, un aproximado de 20 millones de dólares. Hay que indicar también que Pedro Castillo actualmente cumple una prisión preventiva de 36 meses, se le dictaron 12 prisiones preventivas, pero cumple la más larga por ser el presunto líder de una organización criminal y por presuntos casos de corrupción durante su gobierno. Hay que indicar que según una encuesta de Ipsos Apoyo que se emitió en febrero cerca de la salida del poder de Pedro Castillo, el 51% de peruanos consideró que fue el Congreso de la República el que dio el golpe a Pedro Castillo, y la población rural en lugares del interior del país fue el 69% de la ciudadanía la que consideró que fue el Congreso, el Parlamento, quien dio el golpe al expresidente Pedro Castillo. Hay que recordar también que durante su mandato Castillo denunció que los poderes fácticos no le permitían gobernar, denunció un lawfare, una guerra jurídica de parte de la Fiscalía, el Congreso de la República y los medios de comunicación. Tras esto, como se ha sabido, ha habido un empoderamiento de fuerzas políticas como el fujimorismo o como las bancadas de la derecha parlamentaria acá en el Perú. Hay que añadir también que se viene denunciando que, por ejemplo, algunas entidades como el Tribunal Constitucional han sido copadas por personas afines a estos grupos políticos como el fujimorismo o fuerzas políticas de izquierda. También se advierte sobre una posible y próxima interferencia de parte del Congreso de la República al sistema electoral. Esto de cara a unas a un posible adelanto de elecciones generales. Hay que añadir también que hace poco la defensa legal del presidente Pedro Castillo presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial, ya que están solicitando su restitución y su liberación, ya que argumentan que no se cumplió con el debido proceso, no se alcanzaron los votos requeridos para vacarlo, no se presentó una moción para hacer esta vacancia y también fue detenido de manera arbitraria. Todo esto, como ha señalado Tatiana, ocurre ante el anuncio de las próximas manifestaciones y marchas del 19 de julio, que empezarán el 19 de julio, que entre otras cosas piden la salida de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, justicia para las personas que han muerto en las marchas anteriores, así como una nueva constitución para el Perú. Muchísimas gracias, Ramiro. Complejo escenario que analizamos de inmediato. Gracias, buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Así vamos a entrar con el análisis. Reiteramos, es un escenario muy complejo para el Perú, en donde estamos observando que dentro de muy pocos días se anuncia entonces una nueva gran toma de Lima, pero el gobierno designado de Dina Boluarte también ya ha tomado medidas para contrarrestar las movilizaciones que siempre se han dicho son de carácter pacífico, sin embargo se han adelantado. De todo este escenario vamos a hablar con el padre Luis Alejandro Basalar, es filósofo, pedagogo, político, teólogo, magíster en ciencias políticas, es peruano, se encuentra aquí en Caracas desde hace unos meses. Padre, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Tatiana, en primer lugar, muy buenas noches, felicitaciones por estos 212 años de libertad, cosa que no puedo decir de Perú, porque vivimos verdaderamente la esclavitud y sobre todo el sometimiento de una bota que está enmarcada desde el plano de una señora que se ha sometido a un imperio que todo el mundo conoce, un imperio que está cayendo, que está derrumbándose, pero que aún así, como diría el ex presidente, el comandante Hugo Chávez, cuando algo empieza a nacer, cuesta. Y es esto lo que está viviendo el Perú. Un nacimiento que intenta ser parte de una vida republicana verdadera y libre. Cosa que Bolívar quiso, cosa que Bolívar dio la vida,
cosa que sin Bolívar Perú no sería libre y hoy estamos esclavizados con este gobierno. Padre, en particular, bueno, nuestra América Latina es compleja, cada una con sus características, pero Perú es realmente muy compleja. Hay una transversalidad acerca de las clases sociales tan marcadas que de alguna manera también se expresa en lo que estamos observando hoy en contra del expresidente Pedro Castillo. ¿Usted cómo caracteriza eso? Fíjate, hay que hacer un paralelo de inmediato, que esto no pasa con Macron, por ejemplo, y hay que decir las cosas claras. ¿Por qué con Macron el mundo intelectual, académico, diplomático y político no ha levantado la voz y ha dicho, señor, usted no puede matar a un francés, señor, usted debe renunciar? No, ahí está todo el mundo callado, pero con Pedro, claro, y hay que decirlo claro, Pedro es un hombre andino, Pedro es un hombre que surge desde la derrama magisterial. Es cierto, no habla bien el castellano, es correcto, pero es que el pueblo lo eligió así porque tuvo su esperanza en él. Y sin embargo nos maltratan, nos llaman cobrizos, indios, cholos, negros, serranos, apestosos. Esta es la realidad y agradezco de todo corazón a eso precisamente, que Telesur me permite decirlo. Pero por supuesto, padre, y eso es precisamente a lo que me refiero. Parecen además dos países o varios países dentro de uno, pero en particular Lima, donde se toman todas las decisiones en una enorme distancia de ese Perú profundo. Fíjate, es curioso. En Lima somos casi 12 millones de habitantes, de los cuales casi 10 somos provincianos. Es decir, hijos, nietos, bisnietos de provincianos de la sierra, del Ande, de la Amazonía, de la costa. Es verdad, nuestro sueldo mínimo es casi de $320. De esos $320, entre comillas, que es el sol, casi 1000 soles, nos vamos con $280 en solo alquilar una habitación. Y el resto, que nos queda $40, $30, es para comer. Esta es una realidad. Segundo, 4 millones de peruanos no tienen agua ni desagüe, y de los cuales en Lima 3 millones no tienen nada. Perdemos 5 horas en el tráfico y nadie dice nada, pero alabamos una constitución que fue fraudulenta, una constitución macabra, diabólica, demoníaca, que empoderó un sistema que lo único que ha traído es hambre y miseria. A esto hay que sumarle que por qué el Perú ahora se ha convertido en la joya. ¿Por qué? Lo vio Bolívar hace 200 años, Tati. Lo vio y dijo, si no libero el Perú, entonces el imperio español siempre será y se atrincherará. Y esto es lo que está haciendo el imperio ahora. Te cuento una cosa pequeñísima. Estamos por inaugurar el puerto más grande del Pacífico, en Chancay, a 1 hora de Lima, para descentralizar la patria. ¿Sabes quién lo hizo? Nuestros hermanos chinos. ¿Y sabe lo que quiere hacer la señora Dina Boluarte? Quitárselo y dárselos al imperio. Y claro, como el imperio... Al imperio, a Estados Unidos. A los norteamericanos, ¿verdad? Que hay que distinguir entre el pueblo norteamericano y entre la élite que siempre ha manejado y ha creído que el mundo es su chacra, es su pueblo y es su garaje. Esto no puede ser permitido. Y como ya el pueblo ha rechazado esto, entonces dice, bueno, que vengan los canadienses. Discúlpame, Tatiana, claro. No podemos maltratar a una comunidad china, a unos hermanos chinos, cuando han hecho todo. Esto es lo que vive el Perú. Es extremadamente complejo. Ahora, con respecto a lo sucedido al expresidente Pedro Castillo hoy, de alguna manera sí se entiende, padre, y es el intento de eliminarlo por todas las vías. Ahora es la Procuraduría que le pide a la Corte Suprema de Justicia que embargue todos sus bienes, lo poco que tiene, y detrás de él el ex primer ministro y otros funcionarios de su gabinete. Fíjate, Tatiana, Pedro es un hombre que nace del clamor popular. Hace poco, hace un mes, se corrió una última encuesta, estando Pedro en la cárcel, habiéndosele dicho de todo, persiguiéndosele. ¿Y sabes quién gana en una eventual elección? Pedro Castillo. Es decir, cuando el sistema apuesta por el pueblo y el pueblo te dice, mira, tú no sirves, yo quiero a alguien que me regenere una esperanza, que vuelva las bases a que yo pueda ser libre. Ah, no, lo acallo. Si me permites, quiero compartir contigo este libro de Manuel González Prada, que a pesar de ser aristócrata... Permítemelo, por favor, para mostrárselo a la audiencia. De González Prada, Horas de Lucha. Hace 100 años escribió este hombre. Siendo aristócrata, tuvo lo que es el compromiso social. Fíjate lo que quiero compartir a través de Telesur para el mundo entero. Este hombre, siendo aristócrata, siendo burgués, siendo de la clase más privilegiada, mira lo que él dijo hace 100 años, si me permites. Si el indio
aprovechara en rifles y cápsulas de todo el dinero que desperdicia, y si en un rincón de su choza considerara y comprar un arma, cambiaría de condición, porque llegaría el momento en que tenga que levantarse contra el poder hegemónico. Lo dijo González Praz hace 100 años. Nuestro pueblo no ha levantado ninguna arma. Hemos salido a marchar, Tatiana. Yo he estado en las calles. Yo casi muero porque me cayó muy cerca la bomba lacrimógena. Y un andino... ¿Eso pasó en Lima? En Lima, en diciembre pasado. En medio de las protestas. Por supuesto. Y yo tengo las pruebas. Y yo salí a marchar para cerrar este congreso nauseabundo, para poder llamar a una nueva elección, porque la señora Dina Boluarte se comprometió a eso. Ella dijo, si vacan a Pedro, yo renuncio. Hasta ahora no ha renunciado. Y al salir yo a las calles, casi muero. Bueno, pero ella no ha cumplido todo lo que se prometió, empezando con la campaña del presidente Pedro Castillo, que lo acompañó. Así es, y no lo ha cumplido por una sencilla razón, porque no ama al Perú. Solo el que ama al Perú verdaderamente es capaz de dar su vida, como lo hizo Bolívar, como lo hizo San Martín, y como de seguro, desde aquí hago un llamado al presidente López Obrador, al presidente Lula, al presidente Petro, para que puedan escucharme, porque estoy en una campaña de concientización a nivel de todo el mundo y contarles lo que pasa en el Perú, contarles que verdaderamente mi pueblo necesita la liberación. Es envidiable que ustedes hayan podido celebrar su aniversario patrio con un gran Bolívar, padre y libertador. El Perú no, Tatiana. El Perú está esclavizado. Por una segunda independencia, durante esta jornada lo decía la víspera el presidente Nicolás Maduro, por una independencia integral, porque lo que vivimos hace más de 200 años, todos nuestros países de América Latina, fue una independencia de carácter político. Sin embargo, hay países que todavía, si lo revisamos, pues les falta mucho camino por recorrer. Había llegado el presidente Pedro Castillo, pero sí también seguramente en términos históricos, por eso es que tratan de eliminarlo, padre. Sí, son 200 eliminarlo años. De todo punto de vista. Fíjate, el día de mañana yo tengo una columna como todos los viernes, escribo en el Diario 1, el único diario de izquierda socialista en el Perú, que hace poco el presidente de México citó. Y yo tengo una columna que se llama La Toma de Lima y hago una revisión histórica, como lo dice Bloch, el gran francés judío, que para poder amar a una patria hay que conocer su historia. Bueno, yo en este bloque, en esta columna, sostengo todo lo que ha vivido el Perú. Y lo podemos dividir en tres. La libertad que vino con Bolívar. Luego, toda la hegemonía de los burgueses que en su momento eran los criollos y al mismo tiempo aquellos que siempre se han apoderado del Perú, como hasta ahora 4 bancos, ¿ok? Es el primer periodo. El segundo periodo es la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, cuando estuvimos a punto de poder organizar nuestra historia, como lo diría Basadre, el gran historiador republicano, que nace en Tacna, a la frontera con Chile. Y tuvimos la gran oportunidad. No pasó eso. Otra vez, una vez más los burgueses se apoderaron del Perú. Luego viene Fujimori, de origen nipona. El Perú le da su apoyo, cree en él y viene con un legado delincuencial. Y durante 30 años hemos vivido, discúlpame el término, la metástasis más profunda de su historia republicana del Perú. En este ámbito es donde surge Pedro Castillo, con un Alejandro Toledo que traicionó a América Latina y al Perú. Ollanta Humala igual. Un Ollanta Humala que salió con la bandera de la izquierda y en el hotel más importante del Perú, sentado con su señora esposa, le dijo a la gente trabajadora, gracias, pero yo soy de derecha. Ese es Ollanta Humala. Bueno, aquí está un cura cobrizo, Luis Alejandro Basalar García, que no se calla, que dice las cosas tal cual. Y por eso cuando a mí me han preguntado en público y en privado, ¿qué opina de tal personaje? ¿Qué opina de tal situación? Lo he dicho claro. ¿Sabes por qué, Tati? Pero eso le ha generado a usted seguramente una cantidad de amenazas. Por supuesto, y de momentos difíciles. Pero para eso hemos nacido. Los que hemos decidido ser curas, como el gran padre Numa, que en silencio trabaja, un gran jesuita, hemos decidido que nuestra vida no nos pertenece, le pertenece al pueblo. Pero cuando tú etiquetas y acallas la verdad, y dices, bueno, yo soy de centro. No, toma una bandera y dile las cosas claras al pueblo. Yo he contado mi vida a través de una novela que va en la segunda edición, se llama Reus. Y la derecha no podrá jamás chantajearme, no podrás jamás decirme algo en contra de mi vida porque se le he contado al Perú. Y luego de eso, Tatiana, empezamos a hacer política. Y es por eso que estoy aquí y agradezco a Telesur por haberme dado la oportunidad de estar aquí sentado y decir la verdad, no mi verdad, porque esto es muy relativo.
El relativismo en la moral no existe. La verdad es la verdad. La realidad, lo que siempre decimos es que la realidad es la realidad, así la cuentes de distintas maneras, pero hay una realidad fáctica en muchísimas instancias para este caso específico del Perú, padre. Por todo esto viene una segunda toma de Lima, pero muy bien sabemos lo que sucedió hace unos meses, la represión fue brutal, hay más de 40 personas que murieron, no solamente en Lima, en otras partes del país. ¿Cómo observa usted ese escenario en este momento en donde se está anunciando por parte de todas estas organizaciones que caminarán hasta Lima y que, bueno, le van a hacer frente a esta represión? En primer lugar, Tatiana, permíteme corregirte. No fueron muertes, nos asesinaron, nos masacraron. Y no somos 40, ya casi llegamos a 100. Niños, niñas, adolescentes, paramédicos, trabajadores, campesinos, mecánicos, emprendedores, andinos, selváticos. 100, se llega casi a 100 muertes. De disparos de AKM a la cervical, a los pulmones, al hígado y al corazón. ¿Y sabe lo que dijo la señora Dina Boluarte? Como lo que sucedió en Puno. ¿Y de dónde? En Juliaca. En Juliaca, por ejemplo. Y es porque realmente pasar de 40 a 100 es, bueno, Tatiana, una situación, pero la señora, todo es grave, pero ahora con eso que usted dice, pues mucho mayor. ¿De dónde salen esas cifras, padre? Lo ha dicho el mismo Ministerio Público, lo ha dicho el sector salud, y lo que es más grave, la señora Dina Boluarte ha ido al Ministerio Público y le ha dicho que ella no conocía lo que estaban haciendo las Fuerzas Armadas. Desde aquí, entonces, yo le diría, señora, si usted no es la jefa máxima de todas las Fuerzas Armadas, ¿qué hace en Palacio? 1. Y 2, luego ha salido el comandante general de la Torre, que pertenece a la CIA, y lo digo clarísimamente, que yo lo conozco y he estado en muchas actividades militares, y se lo he dicho, usted está mintiendo, diga la verdad. Ha dicho al Ministerio Público que efectivamente él fue al día siguiente donde la señora Dina Boluarte a decirle, hemos hecho estas operaciones. Por lo tanto, ha quedado en evidencia que no solo ha mentido, sino que sabe lo que le viene después, que es el juicio, no solo social, no solo político, no solo del Perú, es el juicio histórico que va a tener que pagar por las muertes, asesinatos y masacres de mis hermanos, porque a nosotros nos llaman cobrizos, a nosotros nos llaman color puerta. Eso es lo que vive el peruano, eso es lo que vive el que nació a 4.000 metros, pero cuando se roban sus propiedades, se roban su litio, se roban sus recursos naturales, ahí sí servimos. Como lo dice González Prada, Tatiana, dice, solo tenemos los andinos derechos cuando nos tocan exigirnos deberes como la guerra. Esto es lo que hemos vivido y por eso en esta toma de Lima, que es el 19 de julio, va a salir la derrama magisterial, los agricultores, los campesinos, los emprendedores, los pequeños agricultores, los que intentan tener una vida distinta como los jóvenes, los adolescentes, lo mismo que está pasando en Francia, que son jóvenes que quieren una vida distinta. No hay que dejar solo el Perú, hago un llamado a todas las comunidades internacionales. Sí, y de hecho se lo iba a consultar, padre, porque todo lo que se vivió durante esos meses fue extremadamente grave, ya usted entrega las cifras y además nos dice además la fuente de donde se origina. Pero lo que estamos viendo, aunque hay excepciones como la del presidente de México, López Obrador, que ha estado siempre denunciando a nivel mundial todo esto que ha sucedido, la verdad es que hay un silencio global. Fíjate, es lamentable, porque a veces el silencio es más ensordecedor que una bulla. Cuando alguien calla es por dos razones. O tienes rabo de paja, o has pactado. Cuando uno pacta, como diría el checo, la derecha está perdido. Esta es una realidad que ha vivido mi patria. Todos los que han callado tendrán que dar cuenta a Dios, pero no en el juicio final solamente. Aquí, como diría este gran filósofo Sartre, estamos condenados a ser libres, pues tu libertad tiene y demanda una responsabilidad. Los que han callado, los que se han silenciado o los que han pactado, no merecen ser llamados cristianos, no merecen ser llamados hijos de Jesucristo, deben ser llamados hijos de Belcebú. Padre, para despedirlo, ¿qué cree usted que pasará? Es obviamente una pregunta hipotética, pero en términos políticos, ¿qué se imagina usted que sucederá con Pedro Castillo? No solo lo van a querer asesinar en la cárcel, porque ya lo están haciendo desde el exterior. Sí. Y por eso es hay que un intento de eliminación política de su figura, de su nombre, de todo. Por supuesto. Y este es un mensaje directo. Tú andino, tú serrano, tú selvático, claro, tú amazónico, tú limpiador de inodoros, no te atrevas
a ser presidente de la República porque esto te va a pasar. Y por eso nosotros, Tatiana, este 19 de julio estaremos en las calles. Yo sé que estoy en la lista del servicio de inteligencia como número 1 para ser asesinado. Lo sé porque el hermano de mi padre es general. ¿Y por eso está usted aquí, padre? No, yo estoy aquí porque he empezado una campaña de concientización y de humanización. Y de aquí viajo, si Dios quiere y lo permite, a México, a Brasil, y para el 19 estaré con mi pueblo. No diré a través de qué medio, porque tú sabes que tengo que ver por lo que diga mi pueblo, pero estaré... Y debe cuidarse, padre. Yo di mi vida por el pueblo, y si mi vida va a valer que sea libre una nación con una historia como es el Perú, 1000 veces la daría. Muchísimas gracias, padre. Con eso lo despido. En todo caso, le reitero, debe cuidarse mucho porque usted ha dicho, nos ha contado en la pantalla de Telesur que tiene un objetivo en nuestra América Latina. Así que adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, vamos a hablarles, ya les cuento, Ecuador. El gobierno saliente de el presidente Guillermo Lasso apura sus planes contra el propio Estado. Anuncia un plan de aumento de la edad de jubilación, pide la realización de un informe a unas figuras conocidas por su amor al modelo neoliberal. Les contamos de qué se trata y lo analizamos, profundizamos en ello al volver en el Noticia. Avanzamos hacia la industrialización del litio. El gobierno nacional firma 2 convenios con los gigantes de esta industria en el mundo para el desarrollo del litio boliviano. Estamos consolidando el proceso industrializador de nuestro país. Vamos a continuar trabajando por darle esa certeza a la economía boliviana y por lo tanto a la población de que aquí hay un gobierno que trabaja por la economía boliviana, y aquí están los resultados que hoy presentamos a Bolivia y al mundo entero. Somos el gobierno de la industrialización. El mundo sintoniza a Telesur. Te lo digo yo, soy Aisa García desde México, porque Telesur siempre da más. Reportajes Telesur presenta 50 años así, en esas condiciones tan difíciles, en este desierto inhóspito. Seguiremos luchando hasta la última gota de sangre. Hay una convicción muy fuerte que mientras que haya un saharaui vivo, seguirá luchando hasta el final. Ese es el objetivo de los saharauis. Los campos de refugiados saharauis. En estreno, sábado, solo por Telesur. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. Cada día llegamos más lejos y desde ahora podrás encontrarnos en Europa por el satélite Astra 1L, que nos permite seguir creciendo y ampliando nuestra huella por el mundo. Pídele a tu distribuidor de cable nuestra señal o sintonízala tú mismo. Porque Telesur siempre da más.
En Noticia Ecuador, el gobierno nacional intenta modificar las condiciones de jubilación para los trabajadores y trabajadoras. Una comisión conformada por delegados del Ejecutivo propone, entre otras cosas, aumentar el tiempo de aportación de 30 a 35 años. Vamos a verlo. La comisión creada por el gobierno de Guillermo Lasso presentó este miércoles sus propuestas de reformas al sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Los comisionados plantean la transición de un modelo a otro en los próximos 10 años. Ahora, por ejemplo, tú puedes jubilarte con 60 años de edad y 30 de aporte. Después de 10 años, te podrás jubilar con 60 años de edad, pero 35 de aporte. Ahora tú puedes jubilarte con 70 años de edad y 10 de aporte. Después de la transición de 10 años podrás jubilarte con 70 años de edad y 15 de aporte. Pero incrementar los años de aportaciones de los trabajadores no es la única propuesta. También plantean disminuir el monto de la pensión jubilar. La propuesta que acabamos de escuchar por el economista Augusto de la Torre, que es un funcionario del Fondo Monetario Internacional, apunta a descargar todo el peso de la crisis del IES en los hombros, en el estómago vacío y en los bolsillos vacíos de los afiliados, jubilados y pensionistas. Pretenden aumentar 5 años más de aportaciones y mediante una fórmula que ellos plantean quieren reducir los montos de las pensiones de jubilación. El argumento es que falta liquidez al sistema de seguridad social ecuatoriano. Los jubilados plantean alternativas. Es que el gobierno pague la deuda del IES, porque son más de 20.000 millones de dólares que el Estado le debe al IES. Y si es que esos fondos son entregados, evidentemente que con una administración responsable, eficiente, honesta, se puede manejar de manera correcta el IES en beneficio de los afiliados. 44 de sus 79 años, Marco Proaño Maya los ha dedicado a la defensa de los trabajadores. Sirven para calcular la pensión de jubilación. Califica este plan como un atropello a los derechos y un intento de privatizar la seguridad social. Que a nadie se le ocurra revisar las pensiones de jubilación. A nadie. Porque es un derecho. Porque es una garantía. Y los derechos y garantías de los ciudadanos se respetan. El informe ya fue presentado al presidente Lasso y si bien no es vinculante, los afiliados al sistema de seguro social temen que el primer mandatario intente ejecutarlo bajo la forma de decreto ley. Esto no lo vamos a permitir. Yo digo al presidente Lasso con todo respeto y consideración, señor presidente, no le envíe ese proyecto. Nosotros no lo vamos a permitir. Yo creo que un proyecto como ese que usted envíe en la Corte Constitucional no va a pasar. Les digo con toda seguridad, les digo firmado, eso no pasará. Son alrededor de 3 millones los afiliados activos y 650.000 los jubilados en Ecuador. Organizaciones sindicales y agrupaciones de pensionistas amenazan con movilizarse en el caso de que el gobierno de Guillermo Lasso dé paso a estas reformas. Teníamos el informe de nuestra corresponsal en Quito, Elena Rodríguez, con quien seguimos ahora conversando. Elena, hola, buenas noches. Más reacciones, más preocupación, más alerta de movimientos sociales y de organismos sindicales. Hola Tatiana, así es, muy buenas noches. Las agrupaciones que integran el Frente Unitario de Trabajadores marcaron una clara posición el día de hoy. Dijeron que se acogerán al derecho a la resistencia y si el presidente de este país, Guillermo Lasso, se atreve a tramitar las reformas planteadas al sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ellos saldrán a las calles. El presidente del FUD, José Villavicencio, junto a otros dirigentes sindicales, expresaron su malestar, su rechazo y su indignación tras la presentación hecha por la comisión creada por el gobierno de Guillermo Lasso para elaborar una propuesta que, según el oficialismo, busca darle sostenibilidad a la seguridad social. Villavicencio asegura que se miente al decir que la propuesta de reforma no va a incrementar los años de aporte ni los aportes y que no van a reducir las pensiones jubilares, porque él ha dicho que es todo lo contrario. Hoy los trabajadores, Tatiana, por ejemplo, se pueden jubilar en Ecuador con 30 años de aportes y 60 años de edad, y la propuesta es que se elabore 5 años más, es decir, que los afiliados deberán cumplir con 35 años de aporte, por ende sí hay incremento de edad. Hoy, por edad avanzada, se pueden jubilar a los 70 años con 10 años de aportaciones. Si se plantea en la reforma que ya no sean 10,
que sean 15 años de aportaciones. Villavicencio, el dirigente sindical, pidió que no se les mienta a los afiliados. Asimismo, otro dirigente, en este caso del presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, Mesías Tatamuez, denunció que las organizaciones de trabajadores no fueron tomadas en cuenta en la comisión creada por el gobierno. Dijo que el plan formulado por funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional representan un claro retroceso a los derechos de los afiliados. Y como ya decíamos en el informe, si bien este proyecto no es vinculante, los afiliados al sistema de seguro social temen que el presidente Lasso intente ejecutarlo bajo la forma de decreto ley. Son alrededor de 3 millones los afiliados activos y 650,000 los jubilados en Ecuador, y ellos, insisto, amenazan con movilizarse y tomar medidas de hecho si es que el presidente considerara presentar esta propuesta ante la Corte Constitucional. Y según expertos, Tatiana, solamente para poner en contexto lo que está pasando en este país suramericano, el problema real es que solo aportan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el 35% de los trabajadores que integran la fuerza laboral con empleo adecuado. Lo real y sustantivo es que el 65% de la fuerza laboral está subempleado y desempleado, sobreviviendo con ingresos precarios e inestables y, por supuesto, no pueden aportar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto sin mencionar la millonaria deuda que el gobierno tiene con la seguridad social de los ecuatorianos. ¿Quiénes son los comisionados? Yo escuchaba cuando arrancabas el programa hacer esta pregunta, decir, ¿quiénes conformaron esta comisión integrada por el gobierno de Guillermo Lasso, o conformada por el gobierno de Guillermo Lasso? Solamente un ejemplo, Augusto de la Torre, el coordinador de esta comisión, fue presidente del Banco Central, asesor externo del expresidente Lenín Moreno, funcionario del Fondo Monetario Internacional y también del Banco Mundial. Eso le decía también en titulares, Elenita, que estabas prestando tanta atención, que son estas figuras que aman el modelo neoliberal, es decir, el quiebre del Estado y que les exige además la atención de los derechos a la ciudadanía. Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana. Buenas noches para ti también. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Pablo Dávalos, es economista, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, profesor universitario. Pablo, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias. Un saludo cordial a ti y a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Muchísimas gracias. ¿Cómo observa usted, Pablo, profesor, esa hasta ahora propuesta, entre comillas? Seguramente ya lo tienen bastante pensado, bastante armado en términos estratégicos de esta reforma regresiva del sistema pensional de su país. Bueno, esta reforma al sistema de pensiones ya consta en el compromiso que el Ecuador suscribió con el Fondo Monetario Internacional en el mes de marzo del año 2019 y que se reactiva en el segundo compromiso asumido en el mes de septiembre del año 2020, cuando el Fondo Monetario le prestó al Ecuador más de 6.500 millones de dólares. En ese programa de consolidación fiscal y de reforma estructural ya consta precisamente privatizaciones de lo que se conoce el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Hay que indicar que el sistema de seguridad social en el Ecuador es un sistema mixto, conformado por los aportes del Estado, de los trabajadores y de los empleadores. Este sistema mixto tiene tres grandes fondos: el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, el Fondo de Cesantía y el Fondo de Salud Individual y Familiar. En conjunto con otros pequeños fondos hacen si tú quieres, una cantidad que es la más grande del país. Representan alrededor de 40.000 millones de dólares que se administran en un banco propio de la Seguridad Social que se llama BIES. Ahora bien, en las propuestas del Fondo Monetario Internacional está la privatización del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, que tiene alrededor de 10.000 millones de dólares. Dentro de eso se busca ampliar la edad de jubilación de los 60 a los 65 años, reducir la prestación, porque en este momento se calcula con las 5 últimas mejores remuneraciones que haya recibido el trabajador antes de jubilarse. Ahora será un promedio general y eso bajará la remuneración que recibirán los jubilados.
Entonces, es un intento de privatización con una comisión conformada por básicamente funcionarios del Fondo Monetario y del Banco Mundial y de algunos sectores de la derecha del Ecuador. Pero es muy difícil que esta propuesta, en el actual contexto, el país vive elecciones producto del fenómeno político llamado muerte cruzada, es muy difícil que este decreto ley, en el supuesto que se emita, tenga la posibilidad de ser aprobado por el sistema político ecuatoriano y provocará inmediatamente reacciones de trabajadores jubilados, porque si hay una institución que es muy representativa en el Ecuador es justamente el sistema de seguridad social. De hecho, por eso hay tal nivel de alarma y de preocupación, lo que nos estaba contando nuestra corresponsal Elena. En todo caso, profesor, aspectos para aclarar. En caso tal de que la vía de decreto ley, como lo ha estado haciendo desde que se declaró la muerte cruzada el presidente Guillermo Lasso, hasta el momento en que llegue un nuevo gobierno, hay elecciones solamente dentro de unos días. ¿Qué pasará? Es decir, ¿podría echarse para atrás un decreto ley que deje el ya saliente presidente Guillermo Lasso firmado? Bueno, el presidente Guillermo Lasso puede efectivamente emitir el decreto de privatización de la seguridad social, pero eso va a poner en pie de guerra a toda la sociedad, porque van a defender la seguridad social no solo los pensionistas, no solo los trabajadores que son aportantes, sino la sociedad en su conjunto, porque de una u otra manera la sociedad está muy vinculada a esta institución. Entonces eso altera el escenario electoral y reduce las posibilidades electorales básicamente de los candidatos de la derecha. Pero eso no quita el hecho que los sectores neoliberales y sectores financieros quieran apoderarse de los recursos de la seguridad social. Estamos hablando de 40.000 millones de dólares. Para que se tenga una idea, el banco más importante que hay en el Ecuador tiene una cartera de activos de 17.000 millones de dólares. El conjunto, toda la banca privada en el Ecuador tiene una cartera y unos activos de alrededor de 57.000 millones de dólares. Y solo el Banco de la Seguridad Social tiene más de 40.000 millones de dólares. Entonces, es un botín muy apetitoso, si tú quieres, para estos sectores bancarios, financieros, para estos sectores neoliberales. Y están tratando de buscar las formas de acercarse a ese botín. Y para eso se han inventado una crisis en la seguridad social. Se han inventado y además han dejado sin fondos, por ejemplo, a todo lo que significa el sistema de salud, de la seguridad social, de tal manera que está totalmente desarticulado, totalmente desinstitucionalizado ese sistema. Sí, de hecho, fíjese, profesor, que dicen que hay una enorme deuda. Y que esa es parte de las razones de esta reforma. ¿Usted cree que eso no es así? ¿Que realmente hay solvencia en los aportes que se han hecho por parte de los trabajadores y trabajadoras? Mira, el Banco de la Seguridad Social maneja activos, como te había dicho, de más de 40.000 millones de dólares, ¿no? Es una cantidad muy importante. Yo creo que una reingeniería financiera podría solucionar algunos faltantes que podrían haber. Pienso que se trata de una estrategia política, una estrategia mediática de crear una crisis, de inventarse una crisis en la seguridad social para generar el consenso necesario que posibilite su privatización. Pero en estas circunstancias actuales de muerte cruzada, en este contexto de elecciones, la intención de Guillermo Lasso, que además es dueño de un banco que ya quería llevarse otra banca pública, que es el Banco del Pacífico, ahora puede chocar con la resistencia social. Entonces, a pesar de todas las intenciones que tengan de privatizar la seguridad social, no existe el contexto social ni político para que este momento se lleve adelante esa intención que tienen estos sectores de derecha y estos sectores neoliberales. Pero en todo caso lo estamos observando, ya lo vivió Ecuador, lo han vivido otras naciones de nuestro continente, profesor, cuando un gobierno hace algo, así sea absolutamente antipopular, y en este caso a punto de salir con una tremenda ilegitimidad, pues al final de cuentas lo hace. Y lo que se lleva es el plan que muy bien conocimos desde que llegó Guillermo Lasso al gobierno, y es desestructurar el modelo que había para avanzar en el establecimiento del modelo neoliberal. Sí, es totalmente cierto eso, pero hay condiciones de posibilidad. Recientemente Guillermo Lasso quiso cambiar toda la legislación de las zonas francas
y dejar que las empresas se declaren a sí mismas como zonas francas de tal manera que ya no paguen impuestos y no tengan ningún tipo de responsabilidad de impuesto laboral. La Corte Constitucional en el Ecuador frenó ese intento del presidente Lasso de aprovechar el estatuto de zonas francas para liberar de impuestos a los grandes grupos económicos. Pero es totalmente cierto, o sea, lo van a intentar, van a buscar las formas de llevar adelante, lo que significa que la sociedad debe estar muy alerta y efectivamente se han prendido ya las alarmas, ¿no? Y muchos sectores sociales incluso ya amenazan con movilizaciones para evitar justamente esto, evitar que el presidente Lasso aproveche el contexto y emita el decreto ley, que es muy plausible que lo pueda hacer, absolutamente, ¿no? A pesar de que no haya contextos, pero lo puede hacer y después puede buscar la forma de un plan B, si tú quieres, de una privatización de baja intensidad, pero es muy probable que lo hagan. Es salir y con las manos llenas, tal como lo hemos observado, producto de todos sus planes en términos gerenciales, como si estuviera gerenciando su banco y no siendo el jefe de Estado de una nación. Muchísimas gracias, profesor. Veremos lo que sucede. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Haití. Sin conclusiones sobre una fuerza multinacional en la isla caribeña, terminó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La misma fue solicitada por el primer ministro, Ariel Henry, y apoyada por el secretario general del organismo, Antonio Guterres. Rusia y China pidieron buscar otras opciones de apoyo. Les contamos en detalle al volver en Es Noticia. Cumbre de jefes y jefas de Estado, del Mercosur y Estados asociados. Vivimos un momento crucial de transición hacia un mundo multipolar, desafíos que debemos enfrentar a través de la cooperación, la articulación y la integración. Trabajemos para que el Mercosur se convierta en una verdadera plataforma para el desarrollo de iniciativas regionales que promuevan el encadenamiento productivo, la innovación y la industrialización de nuestros recursos naturales con respeto a la madre tierra. El pueblo boliviano tiene una vocación integradora. Consideramos que la adhesión de Bolivia al Mercosur representa una oportunidad única para fortalecer la integración, ampliar el comercio y la cooperación regional. En Noticia Haití, el ministro de Exteriores de esta nación insiste en que su país necesita una intervención militar extranjera para combatir los altos niveles de inseguridad. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hacía un llamado temprano a tomar medidas urgentes, esto lo dijo, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además, movimientos sociales y políticos de la nación rechazan que exista una intervención. Vamos a ver. Este jueves, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizó un encuentro para discutir la crisis presente en Haití. En representación de la nación caribeña, el ministro de Asuntos Exteriores exigió al bloque internacional tomar medidas para combatir los altos niveles de violencia e inseguridad. La ONU, a través del Consejo de Seguridad, tiene la responsabilidad moral de evitar que Haití se hunda. La acción del Consejo es decisiva para restaurar la esperanza en Haití y permitir al pueblo haitiano, especialmente a la gran mayoría sufriente y silenciosa, esperar un mañana mejor. Sin embargo, Dmitry Polyansky, el embajador de Rusia, se opuso. Alegó que las intervenciones extranjeras han hecho daño en la isla caribeña
e instó a la comunidad internacional a escuchar a quienes están en contra. Lo propio hizo su homólogo chino, quien exigió a los miembros de la ONU permitirle a los ciudadanos decidir su destino. Es necesario poner fin al estancamiento político actual, respetando plenamente las decisiones de los haitianos. Momentos antes de la reunión de este jueves, el secretario general de la ONU hizo un llamado de acción tras su visita a Puerto Príncipe, la capital. El pueblo necesita urgentemente que se actúe para hacer frente a las necesidades urgentes de seguridad. Hago un llamado a los miembros del Consejo de Seguridad y a todos los potenciales países contribuyentes relevantes para que actúen ahora y creen las condiciones para el despliegue de una fuerza militar para ayudar a la Policía Nacional. Los ciudadanos de Haití viven una crisis humanitaria agravada por la inestabilidad política y social. A su vez, se suma la vulnerabilidad de la nación caribeña ante varios desastres naturales, de los que aún no se recuperan. Los grupos armados han dominado el 80% de la capital del país, controlando el acceso a alimentos y a atención médica. En octubre de 2022, el primer ministro de Haití ya había solicitado lo que hoy se estaría discutiendo: una intervención extranjera, una petición con la cual el Parlamento no estuvo de acuerdo, pues en ese entonces solicitó la revocatoria. Organizaciones sociales del país también han manifestado su rechazo al proyecto, pues la intervención de la ONU entre 2004 y 2017 generó una gran decepción. Los soldados, conocidos como cascos azules, violaron sexualmente a decenas de mujeres. Muchas quedaron embarazadas y sus hijos sufrieron el abandono, caso por el cual la ONU asumió la responsabilidad. Por esa y muchas otras razones, dentro de Haití, organizaciones sociales, de derechos humanos, también sectores políticos, la ciudadanía del común dice que los problemas de Haití deben resolverse de manera interna, no a través de una intervención militar extranjera. Bien, así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Como siempre, un placer. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.